Seguidamente, daremos inicio a la mesa número 14 titulada Protección diplomática, asistencia consular y debido proceso a la luz de la jurisprudencia internacional. Agradecemos la participación de los doctores Noemí Morera Alsina, Jordi Sellares Serra, Jacqueline Helman Moreno, Eulalia W. Petit de Gabriel y Javier Junceda Moreno. Le cedemos el uso de la palabra al profesor Javier Junceda Moreno, quien nos hará el honor de moderar el panel. Adelante, doctor. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estemos, ¿eh? Aquí en Oviedo ahora está, te le quedan un par de horas al día. Bueno, quisiera primero empezar dando las gracias al profesor, al doctor Jorge Collantes, por esta invitación y también por el nuevo ejercicio que ha hecho el doctor Collantes de volver a convocar a juristas de todo el planeta, en este caso del planeta de habla hispana, para poder abordar una determinada materia. Es una cosa verdaderamente sorprendente que tengamos, que tengamos ahora mismo, estemos ahora mismo asistiendo a una nueva actividad auspiciada por el profesor Jorge Collantes. También saludo a la institución anfitriona, la Academia Peruana del Derecho. Esta es la última mesa, la 14ª de este Congreso Mundial, y que al término de esta intervención pues habrá la clausura oficial por parte de Guillermo Loma de Tena, el presidente de la Academia Peruana de Derecho, una institución benemérita que, como sabéis, no solo tiene importancia en el ámbito sudamericano, sino también aquí en España. Está compuesta de los mejores juristas de Iberoamérica y, en concreto, de la República del Perú. Bueno, a mí me toca, de alguna manera, pues, poder aportar algo o coordinar algo sobre esta materia en la que, bueno, pues alguna relación he tenido en mi época de cónsul honorario. Recuerdo en mi época de cónsul honorario algún compañero que había tenido algún problema de orden penal por haber utilizado la valija consular y las cuentas consulares. Las cuentas consulares las había mezclado con su dinero particular. Recuerdo ese asunto especialmente, es decir, que había sido objeto de una actuación penal. En principio había sido fiscal, posteriormente ya fue del orden penal, en la que se confundía pues, la función consular honoraria con la labor propiamente de defraudación de impuestos o defraudación al fisco aquí en España, ¿no? Y también me parece que cuando el doctor Collantes me planteó esta materia, automáticamente la primera foto que me llegó es la de la toma de la Embajada de España en Guatemala, ¿no? Aquella matanza verdaderamente ignominiosa que sufrió, yo creo que la comunidad internacional, pero también a esa después siguieron la toma de la embajada o de la residencia del embajador en Lima, aquel suceso luctuoso, o incluso también las circunstancias vinculadas a la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Es decir, estas circunstancias en las que quizás donde se pone a prueba verdaderamente la trascendencia de la protección consular o la protección diplomática en sus propios términos. Son todo actividades delictivas, especialmente yo como español tengo que recordar, lógicamente, lo que pasó con la embajada española en Guatemala. Además, si os dais cuenta, realmente fueron en la misma época, yo creo que a finales de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Por lo tanto, esa es una materia en la que, bueno, pues el panel de expertas que tenemos hoy pues, nos podrán abordar. El propio doctor Collantes ya nos avisó a los que íbamos a participar en esta mesa algunos elementos, algunas cuestiones que podrían ser interesantes que abordáramos, ¿eh? Va a ser, igual que ha sido el Congreso, con una intención de tener al principio una intervención de unos 5 o 6 minutos para cada uno de los ponentes. Después habrá una segunda tanda de intervenciones, cuando terminemos la primera ronda, de unos 5 minutos aproximadamente. Y en lo que se refiere a la protección diplomática, como el propio doctor Collantes pues, nos indica, si bien el derecho internacional bueno, pues es discrecional del Estado, para los Estados, ejercerla ante un hecho internacionalmente ilícito recaído en sus nacionales, como no notificar una detención violentando el artículo 36 de la Convención
de Viena, Relaciones Consulares del 63, en el marco del derecho interno, el no ejercicio de la protección diplomática puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial, que eso sí que toca al ámbito que yo me ocupo, la responsabilidad patrimonial del Estado, y es una materia en la que, bueno, pues aquí en España todavía no la tenemos todavía demasiado visitada. Es más, el tema de la persecución de determinados delincuentes que han afectado a españoles en el exterior, ya saben ustedes que bueno, pues ya no tiene, en su día tuvo un desarrollo en cuanto a la protección y a la persecución por parte de las autoridades españolas, pero eso hoy en día no está encima de la mesa, pero en materia de responsabilidad patrimonial está todavía menos encima de la mesa, es decir, que tampoco es una materia que ha sido demasiado visitada. Tenemos, como os decía, tres expertas de primer nivel internacional en esta materia, Noemí Morel Alsina. También contamos en el panel con Jacqueline Hellman Moreno y con Eulalia Petit de Gabriel. Comenzamos, si les parece, con Noemí. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona. También ha sido profesora de Derecho Constitucional, Mediación de Conflictos, de Sistemas Electorales en el Mundo, en otras universidades como la Autónoma de Barcelona, la Universidad Oberta de Cataluña. Ahí sí que Noemí y yo compartimos claustro, porque también soy profesor de esta universidad. Como abogada tiene experiencia en distintos sistemas legales, tocando tanto el derecho romano y anglosajón, y es consultora internacional en procesos de democratización y observación electoral para varios organismos como la Unión Europea, la OSCE, la OEA o la sociedad civil como Democracy International en diferentes países. Trabaja también como asesora legal y formadora de derechos civiles y humanos para diversas ONGs como Fundación FICAT. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito internacional, ha trabajado para Naciones Unidas en varios proyectos, también para el Ministerio de Asuntos Exteriores español, como asistencia técnica en asuntos europeos y como abogada en Estados Unidos, entre otros trabajos. Y el propio doctor Collantes también nos puso deberes a todos los que formamos parte de la mesa y nos dice que, bueno, pues Noemí, la profesora de Morel, pues tratará de explicarnos, aparte de lo que ella, lógicamente, considera oportuno, en qué consiste la protección diplomática. Él nos dice, el profesor Collantes, leo textualmente, no es un antojo, pues el público es penalista en su mayoría. Es decir, todos los que nos estamos escuchando, si hay alguien que está ahí al otro lado, son penalistas, indicando los requisitos, como él indica o recuerda, nacionalidad, agotamiento de recursos internos, etcétera. En algunos casos, el origen de la diferencia entre el Estado que la ejerce y el Estado reclamado ha sido un tema de índole criminal, de índole penal, como en el caso Avena y el caso Legrand, que llegaron a la Corte Internacional de Justicia, donde los estados demandados no cumplieron con notificar detenciones de extranjeros a sus consulados de acuerdo con la Convención de Viena de Relaciones Consulares. Ahora recuerdo también la visita a las prisiones, que claro, cuando la gente habla del cónsul honorario piensa que es un señor que está de cóctel en cóctel, pero esto es posible que sea así. Pero también tiene otras actividades, como es asistir a la asistencia a las personas de su jurisdicción que estén sometidos a algún tipo de pena privativa de libertad. Tras Noemí, haré la presentación al resto de los ponentes, pero yo ahora ya le cedo la palabra a la profesora Morel, cuando quiera. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias también por estar aquí, la invitación que he recibido de Jorge Luis Collantes. Me ha gustado esto de los cócteles de las relaciones consulares. Normalmente se asocia más al diplomático, que también es una distinción que mucha gente no percibe, ¿no? Lo que es el diplomático y sus funciones más políticas y ¿no? de celebración de tratados, etcétera. Y en cambio el cónsul pues es como un notario, por decir algo, como un registrador en el extranjero. Entonces se encarga de todos los ciudadanos, ¿no? que tienen problemas en el extranjero. Entonces uno de ellos, ¿no? lógicamente, es el que has citado, que es el penal, ¿no? en el caso de que un ciudadano del país en el que el cónsul pues, ejerce sus funciones, pues tiene la autoridad, ¿no? de protegerlo en cierta manera y visitarlo en las prisiones, ¿no? y darle toda la protección consular posible, que se llama protección diplomática también. Yo he preparado un pequeño PowerPoint que voy a compartir ahora mismo, ¿sí? Y
Bien. Entonces, bueno, para empezar, aquí se puede ver, ¿no? Sí, muy bien. Para empezar, podemos definir qué es la protección diplomática, ¿no? La protección diplomática, para empezar, es una institución internacional de formación consuetudinaria, es decir, es una de las fuentes del derecho, ¿no? La formación consuetudinaria, cuyos elementos han sido precisados siempre por la jurisprudencia internacional, que iremos viendo estos elementos, ¿no? En qué jurisprudencia en concreto se han planteado, ¿no? A mí así me gusta más decir una definición más sencilla, que sería la de aquella que presta el Estado, ¿no?, a un nacional suyo para reclamar en el plano internacional la satisfacción de los intereses de su nacional, ¿eh? Cuando en este caso pues haya perjudicado o haya hecho un hecho ilícito, ¿no?, internacional atribuible a otro Estado, ¿no? Todo ello después de que la persona física o jurídica siempre haya agotado, ¿no?, las vías internas de este último estado, ¿no? Para ello, pues aquí tenemos, bueno, el origen, ¿no?, de toda la protección, ¿no?, diplomática, que sería el asunto de la isla de Palmas, en el cual, bueno, fue una disputa territorial, ¿no?, entre una parte, la isla de Palma, que fue declarada parte de las Indias Orientales en ese momento y que ahora forman parte de Indonesia. Y bueno, lo que se dictaminó al final es que la isla, ¿no?, formaba una parte integral del territorio de los Países Bajos. Entonces ahí es cuando se empezó un poquito a hablar de esos dos estados, ¿no?, y de la protección tanto temporal como territorial, ¿no?, que le llamamos aquí tempus regit actum, en el derecho internacional público. La finalidad que tendría la protección internacional, pues básicamente son tres, así a grosso modo, ¿no? Sería la de prevenir. Sí, perdón. Sería la de prevenir la violación de normas internacionales relativas a extranjeros, obtener el cese de esa actividad que la habíamos considerado un hecho ilícito, y, por supuesto, obtener la reparación, ¿no?, que la reparación sería pues, desde un contexto más civil, ¿no?, de reparación de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones para el ejercicio, ¿no?, de la protección diplomática? Pues uno, ha de haber el vínculo de la nacionalidad. Obviamente, si hay que proteger a un ciudadano del Estado en el que se está protegiendo, tiene que ser de esa nacionalidad, ¿vale? Entonces, esta protección no la hace el individuo, lógicamente la hace el Estado, ¿no? Me parece muy obvio, pero al final mucha gente dice, ay, pues se podría hacer una protección diplomática desde el individuo. No, el individuo tiene otros mecanismos a nivel internacional para quejarse, ¿no?, como son los comités de Naciones Unidas o son los tribunales europeos de derechos humanos o otras instancias, pero en este caso la protección diplomática, el elemento subjetivo sería el ciudadano, lógicamente, pero la subjetividad, la legitimidad activa la tiene el Estado, ¿eh? Por tanto, la protección aquí es una acción de entre un Estado a otro Estado y para reclamar, ¿no?, que un individuo, una persona física o también jurídica, que ahora lo veremos, pues ha sido víctima de un hecho internacionalmente ilícito, ¿no?, titular de esa vulneración, ¿no? Entonces, si son personas físicas, tenemos un caso que es el asunto Notenboom, en el cual, bueno, fue un caso de 1955, se hace todo lo que es el elemento subjetivo en cuanto a la persona física, ¿no? Si luego tenemos tiempo ya explicaré pues, estos dos asuntos, pero para no entrar más en detalle y poder hablar de otras cosas, pues mejor no entrar en eso. Y luego en las personas jurídicas habría el asunto de la Barcelona Traction, que es un asunto evidentemente, como dice, pues una empresa, ¿no?, que sería de 1970, y aquí pues, se debate pues, muchas cosas, entre ellas también su naturaleza discrecional, ¿no? Otro tema sobre el vínculo de la nacionalidad sería que tiene que tener unas características de esta nacionalidad. Tiene que ser continua, exclusiva
y efectiva. Exclusiva no significa que no haya una doble nacionalidad, puede tener una doble, pero tiene que ser exclusiva esa nacionalidad. Y sí que tiene que ser continua, ¿no? Continua en el tiempo, ¿vale? También continuo en el tiempo tiene que ser el acto, ¿no? El acto tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Cuando se presenta una reclamación diplomática y cuando se resuelve, pues ese acto tiene que estar continuado, ¿no? Pues en los casos estos que decíamos de doble nacionalidad, que es permitido, lo que no se puede es, salvo acuerdos en contrario, como por ejemplo podríamos encontrar casos del tratado, ¿no? de funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pues normalmente el estado de la nacionalidad de una nacionalidad no puede ejercer protección diplomática contra el estado de la nacionalidad que también tenga, ¿no? Si tiene dos, por ejemplo, no sé, mexicana y española, pues evidentemente si la vulneración se ha hecho en México y la persona tiene las dos nacionalidades, pues no podría reclamar, a menos que haya un acuerdo, pues no habría una protección diplomática entre España y México en este caso, ¿no? Porque esa persona, ese individuo, está teniendo esas dos nacionalidades. En el caso de la Unión Europea, ¿cómo se resuelve esto? Pues el Tratado de Funcionalidad de la Unión Europea presenta la posibilidad por primera vez de acogerse, por primera vez digo, dentro del marco de la Unión Europea, la posibilidad de acogerse a la protección de otro Estado miembro si el Estado de nacionalidad no tiene representación en el Estado donde sufrió el agravio, ¿vale? Es decir, que si hay la representación tampoco se podría, pero en el caso de que no, sí que podría hacerse a través de esta protección. Como ya he enunciado al principio, otra característica, otro requisito, otra condición sería agotar las vías internas del lugar, ¿no? donde se ocurren los hechos, ¿no? Esto hay un caso, que es el caso de Suiza contra España, que es del año 1959, que lo resuelve la Corte Internacional de Justicia, que es el Interhandel, en el cual pues, bueno, se explica todos los elementos, ¿no? de ese agotamiento de los recursos internos, ¿no? Como ya hemos dicho también, hay la disponibilidad de parte del Estado, que es otro requisito, de reparación del daño, ¿no? La responsabilidad patrimonial, ¿no? de reparar el daño efectuado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver también en el caso Avena, ¿no? Cuando realmente, ¿no? esos mexicanos que fueron condenados a la pena de muerte, ¿no? Y realmente pues ya no, o sea, ya se había reclamado, pues la única cosa que queda es reparar el daño, ¿no? Ya no hay mucho más a hacer. Entonces otro requisito sería, que este es un poquito más controvertido, es que haya una conducta correcta, ¿no? Eso de la conducta correcta, bueno, parte de la doctrina considera que nadie, ¿no? puede aprovecharse de su propia culpa, ¿no? en ese sentido. Entonces hay como una manera de cuestionarlo que se llama el manos limpias, que, bueno, es una protección, dijéramos, que se hace en el caso de que el reclamante, ¿no? tenga una buena conducta o el reclamante tenga pues esas manos limpias, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Entonces, en ámbito normativo, que quizá es lo teníamos que haberlo anunciado al principio, pero ya el doctor Jun Ceda ya nos lo ha introducido, ¿no? Que dentro de las relaciones consulares tenemos una convención de Viena, que sería nuestro ámbito normativo, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es el artículo 36 precisamente, es el que dice que el detenido extranjero tiene derecho a la asistencia consular. Aquí veremos varios casos que se vulneran, ¿no? El artículo 36 son los casos, por ejemplo, Avena, y he puesto estos tres, Brett y Lagrand, que son como los más conocidos en el mundo de la
la jurisprudencia de la protección diplomática, pero bueno, podríamos hablar también de otros casos que son un poquito distintos, pero como por ejemplo el caso de Couso, ¿no? de España contra los militares de Estados Unidos en la guerra de Irak. Pero bueno, estos son los casos que dijéramos son dentro de la jurisprudencia más conocida en el derecho penal, ¿no? El caso Avena, lo introduzco solamente, sería pues el caso de 45 mexicanos que estaban condenados a pena de muerte, y de estos 45 solo pudieron vivir 2 porque 43 ya habían sido ejecutados en circunstancias pues de grandes infracciones, ¿no? Entonces aquí la Corte Internacional de Justicia decidió que Estados Unidos había violado las obligaciones de este artículo y entonces a no permitir, ¿no? que México, ¿no? pudiera asistir a sus ciudadanos en condiciones de arresto por crímenes en Estados Unidos. Luego tenemos el caso Brett, que sería el caso de Paraguay contra Estados Unidos, que este caso de Paraguay con Estados Unidos es cuando Ángel Brett, que es nacido en Paraguay por delitos cometidos en Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia ordena medidas provisionales para asegurarse de que la ejecución no transcurriera. Lo que pasa que aquí Brett, al final la pena de muerte se hizo igualmente efectiva en el año 98 y al final, pues claro, Paraguay retiró su demanda y no se pudo dictar un fallo sobre este tema, ¿no? Bueno, el caso Lagrán es de Alemania contra Estados Unidos, que quizá lo tocaremos más adelante. Y bueno, no sé si me da tiempo de explicar quizá todo el tema de la cláusula Calvo o la renuncia de la protección diplomática. Tal vez, profesora Morell, cuando hagamos la segunda Vale, ronda, sí, podrá ser la oportunidad. Muchísimas perfecto, muchas gracias. gracias. Ahora pasamos también siguiendo el propio guión, los propios deberes que nos había puesto el profesor Collantes. Jacqueline Hellman Moreno nos va a desarrollar aún más esto que ha quedado muy bien establecido, los grandes titulares por parte de la profesora Morell en relación con la protección diplomática y bueno, pues a un asunto que enfrentó a la India y Pakistán en el año 2019 y también los asuntos que han sido ya esbozados por la profesora Morell, el asunto Avena y el asunto Lagrán. Jacqueline Hellman Moreno es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con un sexenio de investigación y está acreditada como profesora contratada desde el año 2017. Actualmente es profesora de la Universidad Complutense. Sus principales líneas de investigación giran en torno a los derechos humanos, al principio de justicia universal, los crímenes internacionales y el derecho internacional del espacio. Es su turno. No se oye. Debe de ser que hay un problema en el micrófono. Profesora Hellman. ¿No tiene activado el micrófono? No. Profesora Hellman, buenas tardes. No tiene vinculado el micrófono, nos figura que no está conectado el micrófono. Está conectado solo la cámara, no el micrófono. ¿Usted sí nos logra escuchar? Junto al icono del micrófono hay una flechita, abre un menú desplegable. Ah, ¿no oyes? Ah, Bueno, mientras que solucionamos el problema, tal vez podamos pasar entonces a la siguiente ponente, la profesora Eulalia Petit de Gabriel. También vuelvo al guión, que no me quiero saltar, del doctor Collantes.
Él nos confiaba que la doctora Petit nos hablara de la importancia de la notificación consular, el artículo 36 de la Convención, un tema que sobre todo es interesante para los penalistas y donde además la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España prevé específicamente esta notificación consular. La profesora Petit de Gabriel es profesora titular de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, desde el año 2007. También cuenta con 2 sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y 5 tramos, que es el máximo de tramos de méritos reconocidos en la escala autonómica. Estudió en la Universidad de Sevilla y también en París II, en Panthéon-Assas. Es diplomada del Centro de Investigación de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, diploma cum laude de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, doctora también por la Universidad de Sevilla en el año 99, precisamente en el mismo año en el que me doctoré, coincidimos en eso. Imparte docencia en Derecho Internacional Público, Derecho a la Unión Europea, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Relaciones Internacionales, Metodología Jurídica en cursos de grado y máster. He impartido clases en programas de grado, posgrado y doctorado en universidades de medio mundo, Florida International University, la Universidad de Sarajevo, la Universidad de Mongolia y la Universidad Nacional de Mongolia, la que supongo que estará en Ulan Bator, ya nos lo dirá ella, en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, o la Universidad de Mendoza, también en la República Argentina. Las áreas de investigación son la relación del derecho internacional y el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, y es autor de diversos libros y numerosos artículos y capítulos. Publica además en blogs académicos como Aquiescencia.net o Ibercom y diarios. Es revisora de artículos para numerosas revistas académicas como República y Derecho, Human Rights Law Review o el Anuario Colombiano de Derecho Internacional, entre otras muchas. Lo que no sé es si la doctora Helman Moreno ya tiene disposición para ir. Ya estoy. Y yo creo que que ya- es más pertinente que Es más intervenga pertinente, Jacqueline por conexión y que luego yo recoja tras la Perfecto. Bueno, pues exposición de como ya tenemos Jacqueline y haga el tema una resuelto, sesión la complementaria. doctora Helman tiene la palabra. Disculpad, ha habido un momento de caos que no he dejado de escuchar y no he podido, vamos, ni hablar ni nada. Bueno, pues perfecto, sí, entiendo que encaja mejor este orden, como comentaba Eulalia. Muy bien, pues para no extenderme mucho más, bueno, antes de nada quería, antes de comenzar mi intervención, quería agradecer la invitación que me cursó en su momento el doctor Jorge Luis Collantes, quien me propuso hace ya unas semanas participar como ponente en una de las mesas que componen este interesante Congreso Mundial. Además, también quería sumarme a las felicitaciones ya vertidas a favor de la Academia Peruana de Derecho por haber auspiciado este acto que termina hoy mismo. Y dicho esto, y con la idea de no extenderme mucho, me gustaría contextualizar el que va a ser el objeto de mi intervención. Mi intervención va a girar en torno a un caso relativamente reciente, como es el resuelto por la Corte Internacional de Justicia en julio del año 2019, que enfrentó a India y a Pakistán. La idea es traer a colación ideas esenciales de este caso y, de alguna manera, corroborar o constatar cómo esta decisión del año 2019 encaja con las afirmaciones y los razonamientos vertidos por la Corte Internacional de Justicia hace ya largas décadas. Concretamente me voy a referir al asunto Lagrand, resuelto por la Corte Internacional de Justicia en el año 2001, y el asunto Avena, resuelto también por esta misma Corte en el año 2004. La idea, como digo, es de alguna manera mostrar cómo los razonamientos de la Corte se han ido confirmando a lo largo de los años. Y antes de establecer esta relación, este encaje entre unas sentencias y otras, me gustaría procurar un muy breve repaso acerca de los hechos que afectaron al caso que quedó resuelto en el año 2019, al que enfrentó, como ya dije, a India y Pakistán. La controversia en cuestión nace con motivo de una sentencia emitida por el Poder Judicial pakistaní, conforme a la cual
el nacional indio Yadhav es condenado a muerte en abril del año 2017. Se le acusaba concretamente de haber cometido actos de espionaje y terrorismo. Y en vista de esta situación, la India, lógicamente, interpone una denuncia el 8 de mayo del año 2017 ante la Corte Internacional de Justicia. Ese mismo día, además, como es lógico, formula una petición conforme a la cual solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia emitida por la autoridad judicial de turno de Pakistán. De tal manera que 10 días después, el 18 de mayo del año 2017, la Corte Internacional de Justicia insta al gobierno de Pakistán para que de alguna manera adopte las medidas pertinentes y evitar que Yadhav sea ejecutado. 2 años después, aproximadamente, la Corte Internacional de Justicia emite la sentencia correspondiente. ¿Qué es lo que decide la sentencia? Muy rápidamente y de grosso modo, lo que concluye la Corte es que la Convención de Viena del 63 es aplicable, no solo eso, sino que considera que el artículo 36 de este instrumento jurídico ha sido ignorado por el Estado demandado, es decir, por Pakistán. Y habiendo situado un poco al público acerca de en qué consistieron los hechos, entiendo que ahora sí es fundamental desgranar con cierto detalle qué estipuló la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del año de 2019. En un primer lugar, la Corte se planteó si Pakistán había informado debidamente o no a la India acerca de la situación en la que se encontraba en su nacional, el preso Yadhav. En este contexto, la Corte Internacional de Justicia afirma que el 25 de marzo del año 2016 el Estado demandante, es decir, la India, fue notificado de la detención de su nacional. Entonces, como decía, el quid de la cuestión está en determinar si efectivamente Pakistán actuó o no con la diligencia requerida por la propia convención. La Corte aclara en su sentencia que no es preciso o no es necesario que el Estado del territorio, ¿no?, el que ha apresado al extranjero, informe de manera inmediata. Lo que hay que hacer, atendiendo por ejemplo al asunto Avena, lo que estipuló en ese asunto la Corte Internacional de Justicia, es necesario analizar las circunstancias del caso y en función de ello determinar de qué modo ha actuado el Estado, si diligentemente o no. A la vista de los hechos, la Corte Internacional de Justicia llega a la conclusión de que a la India se le notifica 3 semanas después de que se produjera la detención de su nacional. De tal manera que, si bien es verdad que no es necesaria la información o notificación inmediata, sí considera que ha habido cierta demora y por lo tanto concluye que se ha vulnerado el artículo 36, párrafo 1b de la Convención de Viena. ¿Qué más cuestiones aborda la Corte Internacional de Justicia? Pues también se centra en el párrafo A y C del mencionado artículo 36. ¿Y qué considera? Pues considera que este artículo y estos párrafos en particular crean o procuran derechos individuales que pueden invocarse por la persona arrestada. Esto evidentemente encaja a la perfección con lo que decidió la Corte Internacional de Justicia en el asunto Lagrand, porque dijo por vez primera o de manera contundente quizá que este precepto contenía derechos de doble titularidad. Por una parte, los correspondientes al Estado, que debe prestar la asistencia consular oportuna a su nacional detenido en el extranjero, y por otro lado, derechos de carácter individual, de que de alguna manera se transforman en la obligación que tiene el Estado territorial hacia la persona extranjera detenida de cumplir con las premisas que prevé y estipula la Convención de Viena. Este argumento, evidentemente, no solamente se hizo manifiesto y claro en el asunto Lagrand, sino que también fue plasmado en el caso Avena. En definitiva,
En ambos casos, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que bajo el paraguas aplicativo de la Convención de Viena del 63 se crean derechos individuales susceptibles de ser reclamados por parte del Estado de su nacionalidad. Y, de hecho, a raíz del caso Avena, se advierte un paso más, porque se muestra muy claramente la relación de interdependencia que existe entre los derechos estatales e individuales, los cuales pueden ser invocados por el Estado en su propio nombre o en el de sus nacionales. Así pues, de acuerdo con esta jurisprudencia tan relevante, cuando analiza los hechos que enfrentan a India y Pakistán, la conclusión a la que llega la Corte es que Pakistán no ha procurado ningún tipo de asistencia consular a Yadgav, de tal manera que esto le lleva a concluir que efectivamente Pakistán había vulnerado otras obligaciones contenidas en el artículo 36 de la Convención de Viena. Con esto, más o menos creo haber situado el objeto de mi intervención. He analizado, me he centrado en este asunto resuelto el año 2019 y he establecido estos paralelismos con casos resueltos a comienzos del presente siglo, con la idea de, en la siguiente ronda, profundizar un poquito más en aspectos más puntuales. Así que yo creo que por el momento... Muchísimas gracias, profesora Hellman. Pero no vamos a cambiar de palo, porque la doctora Petit va a seguir con la notificación consular. Cuando quiera. Voy a continuar ahí. Reitero, como han hecho quienes me han precedido, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento tanto al doctor Collantes como a la Academia Peruana. ¿Qué haríamos sin las academias y las asociaciones de derecho para promover tantísimas actividades que nos permiten a académicos y a profesionales discutir y acercarnos sobre temas que son de extraordinaria actualidad, como los casos y la serie de casos que se ha planteado, Breal, Lagrand, Avena y ahora el más reciente Yadgav ante la Corte Internacional de Justicia? Miren, lo que yo quiero es hacer, retomar, recoger alguna de las cosas que ha dicho Noemí, alguna de las cuestiones que ha planteado Jacqueline, para dar un paso más allá y entrar en la interacción también derecho internacional, derecho interno, porque creo que es esencial. Noemí nos hablaba de la protección diplomática, la profesora Morel nos hablaba de la protección diplomática como el mecanismo que permite a un Estado reclamar internacionalmente frente a otro cuando una vulneración de derecho internacional causa un perjuicio a uno de sus nacionales. Esa es la figura estándar. Jacqueline y también la profesora Morel, también la profesora Hellman nos exponían, nos hacían referencia a casos concretos, Breal, Lagrand, Avena y Yadgav, en los que la vulneración de derecho internacional que se alega es además la vulneración del derecho a la asistencia consular, que es un derecho recogido por la Convención de Viena del 63, que nos dice que cuando en un Estado se detiene a un ciudadano extranjero, este ciudadano debe recibir la información, en virtud de la Convención, de que puede ponerse en contacto, puede pedir el contacto con su funcionario consular, con su agente consular. La Corte Internacional de Justicia, en esa serie de casos, ha dejado claro que el derecho del Estado a prestar la asistencia consular depende de que el ciudadano quiera que se avise a la autoridad consular. Pensemos en una persona que es un perseguido político y no quiere que su Estado sepa dónde está en concreto, pues igual no quiere que el cónsul de su Estado sea informado de su detención. Es decir, el régimen de derechos del Estado depende del derecho del particular, que está establecido directamente por la norma internacional. Esto es un elemento, yo creo, que clave del régimen que estamos analizando. Como bien nos ha indicado el profesor Junceda, nuestra ley, por ejemplo, de enjuiciamiento criminal, en el artículo 520, recoge esa circunstancia de que el detenido extranjero tiene derecho a que se le informe que tiene derecho a contactar con su autoridad consular. Pero hay un problema más complejo, que es si existe una obligación del Estado de prestar la asistencia consular. Que eso va más allá y no depende del derecho internacional, sino de la regulación interna que se haga
de las funciones consulares de asistencia. Y ahí es muy interesante, al menos en el ámbito de los Estados europeos, un proyecto que se hizo en el año 2010 que se llamaba CARE Project, como cuidado, que era Consular and Diplomatic Protection Legal Framework en los Estados miembros de la Unión Europea, que ponía de manifiesto las disparidades de regulación, es decir, si yo soy detenida en el extranjero, me informan de mi derecho a contactar con el cónsul y digo, quiero contactar con el cónsul, y luego el cónsul no me contacta, en España es dudoso que yo luego pudiese demandar en la jurisdicción contenciosa administrativa al Estado español por no haberme prestado asistencia. ¿Por qué? Porque en España la asistencia consular está regulada de una manera muy fragmentaria y aunque en los últimos años ha habido una serie de, desde la adopción de la ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en Exterior, se han ido aprobando una serie de reales decretos que regulan la asistencia por razón de necesidad, la asistencia legal por razón de necesidad a los extranjeros, a los ciudadanos en el extranjero. No está muy claro si existe una obligación de prestar esa asistencia a los detenidos como un derecho recogido por el ordenamiento jurídico español. Y como esto lo podríamos plantear en cada uno de los estados. ¿Existe esa regulación? No estoy hablando de el país en el que soy detenida, sino de que mi propio estado me preste esa asistencia, que es un elemento complementario para que todo el escenario triangular de la Convención Diplomática de Relaciones Consulares funcione correctamente. En ese contexto es extraordinariamente interesante, y es la segunda parte a la que me quiero referir muy brevemente, cómo el derecho a ser asistido por los funcionarios consulares desde aproximadamente los primeros documentos son de 1985 en adelante, se está intentando configurar como una garantía procesal básica en cualquier proceso, al menos penal. ¿En qué sentido? Cito solo algunos documentos y me quedo luego con los más cercanos, al menos a mí como española y europea. La Declaración de Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en el que viven, una resolución de la Asamblea General del año 85, el conjunto de los principios para la protección de personas sometidas a cualquier forma de detención, otra resolución de la Asamblea General del año 88, las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos número 35 sobre la libertad y seguridad de las personas y número 36 sobre el derecho a la vida, y luego ya el Consejo de Derechos Humanos muy recientemente, en 2021, una resolución que adoptó de la necesidad del carácter obligatorio de la prestación de la asistencia consular en aquellos supuestos en los que el supuesto penal pudiese terminar en la imposición de la pena de muerte. Este caso concreto viene imbricado con los casos Brear, Lagrand y Avena, porque entre Lagrand y Avena, Lagrand es un caso planteado por Alemania contra Estados Unidos y Avena planteado por México contra Estados Unidos, México había solicitado una opinión consultiva a la Corte Interamericana precisamente sobre la naturaleza jurídica de la asistencia consular como garantía procesal, por tanto como derecho humano o derecho fundamental, en los procesos en los que se fuese a imponer la pena de muerte. Esa es una pieza esencial, pero más allá de esa pieza, y teniendo en cuenta que el caso Lagrand es un caso de Alemania contra Estados Unidos, en ese mismo momento, cuando se interpone la demanda de Alemania, estamos en el ámbito de la Unión Europea desarrollando los primeros pasos del espacio de libertad, seguridad y justicia. Se plantea por primera vez el libro blanco de garantías procesales comunes, que después de muchos avatares y no se consigue una regulación única, termina en la adopción de un conjunto de directivas, de las cuales una de ellas, la 2013/48, establece el derecho tanto a la asistencia letrada como a la comunicación con un tercero, familia, empleador, y de la asistencia de la comunicación con la oficina consular, de forma que a partir de esta directiva se incluye en la carta modelo de derechos que hay que leerles a los detenidos el derecho al contacto con las autoridades consulares. Y por otro lado, como también ha sido mencionado por la profesora Morel, cuando se configura el derecho
del conjunto de derechos que derivan del concepto de ciudadanía europea, ese estatus que a los nacionales de los países miembros de la Unión se nos añade a nuestra propia nacionalidad. Uno de los derechos es el derecho de protección diplomática y consular en el extranjero cuando no hay autoridades de nuestra propia, autoridades diplomáticas y consulares de nuestro propio Estado, de forma que esa asistencia consular a detenidos en el extranjero pueda ser prestado tanto por nuestro país como por otros países de la Unión, si no está nuestro país representado en el territorio, pero bajo las condiciones en las que esté regulado nacionalmente. Por eso es tan importante el llegar a considerar la asistencia consular que presta el Estado, no el derecho del individuo a ser informado, sino la obligación del Estado de asistirle como parte de las garantías procesales comunes y una obligación estatal. Porque eso es lo que nos permitiría, por ejemplo, como ya ha ocurrido en varios casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se considere una vulneración procesal que la persona no ha tenido acceso a la autoridad consular en el tiempo que ha durado su detención policial y posteriormente su detención preventiva, si es que la ha habido, o el proceso. Lo dejo ahí, no me voy a extender en citar los casos o las argumentaciones, pero yo creo que es un tema que ya está que está avanzando muchísimo en la complejidad y elaboración del planteamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Petit. De hecho, muchas naciones que tienen aquí representantes consulares ya se ocupan ellos de informar a la autoridad en la circunscripción consular de esa obligación. Y de hecho, en mi práctica, al menos en mi experiencia, eso se hacía automáticamente o había mucha frecuencia en esas comunicaciones porque había un previo recuerdo de la sección consular de la embajada de comunicarlo a las autoridades gubernativas, a las autoridades policiales de la circunscripción, por lo menos, ya digo, en mi experiencia de la nación a la que yo representaba. Bueno, pues ya estamos ya para terminar y ahora sería que ser, bueno, pues una intervención más breve porque dentro de 10 minutos terminaría esta mesa de clausura del Congreso y comenzaría formalmente la clausura a cargo del presidente de la Academia. Profesora Morell. Sí, muchas gracias, doctora Petit y doctora Hellman, por vuestras intervenciones también para completar, ¿no? Lo que habíamos introducido. Sí, al final también quería comentar antes, ¿no? Lo de la cláusula Calvo, que quizá me parece interesante porque fue fruto de todo un contexto de inversión de capital, ¿no? Que se hacía en los estados europeos a Estados Unidos en la época industrial. Entonces, bueno, había muchas reclamaciones internacionales y una de ellas, de estas reclamaciones, se llamó la cláusula Calvo, que fue, bueno, una estipulación que contenía un contrato, ¿no? Celebrado entre un Estado y un nacional de otro país y con motivo de una concesión administrativa en el territorio de este primer Estado, por la cual el particular aceptaba no acudir al Estado del cual era nacional, para que le protegiera, ¿no? Frente al Estado con el que había contratado. En este supuesto de controversia, lo que se falló es que el Estado sí que puede renunciar a la protección internacional según el artículo 27 de la Convención de Washington del 65 en materia de inversiones y en concreto para que sea el Estado contratante, no el Estado que es nacional en la empresa inversora, el que te proteja internacionalmente a nivel diplomático. Y bueno, es una cláusula Eso se entiende también, por ejemplo, en la intervención ante autoridades arbitrales, por ejemplo. Sí, ante cortes arbitrales. También. Sí, también. Laudos arbitrales y sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Estoy pensando en lo que pasó con YPF en Argentina, de esas inversiones, efectivamente. Exacto, sí. Me avisan que tenemos muy poco tiempo ya para. Sí, por eso no me terminar. quería extender mucho, sí. Sí, ¿alguien más quisiera intervenir?
Profesora Hellman. Sí que, bueno, pues si quiere quizá hacer una pequeña observación acerca del caso que había traído a colación anteriormente, el que fue motivo de comparación, ¿no? O de enlace con respecto a otros que ya fueron resueltos hace ya tiempo. Bueno, simplemente hacer hincapié en un poco cuáles fueron las pretensiones de las partes, ¿no? Una de las solicitudes, por ejemplo, por parte de Pakistán, el Estado demandado, ¿no? De alguna manera quería evitar la aplicación del artículo 36, argumentando que India, por su parte, había vulnerado otra regulación internacional, lo cual eximía a Pakistán de aplicar este artículo 36. La Corte llega a la conclusión de que una condición fundamental para la aplicación de este artículo es observar que en una determinada situación haya un detenido y que este detenido sea extranjero, lo cual echa por tierra parte de los argumentos vertidos por Pakistán. Por parte de la India, bueno, pues solicitó en esta interposición de la demanda de este caso, ¿no? Que arrancó, pues la anulación de la decisión judicial pakistaní, la liberación del condenado, y de hecho estableció una relación entre el artículo 36, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que la Corte rechazó, y muchos expertos lo vieron como una oportunidad perdida de establecer una relación entre lo previsto en la Convención de Viena y la normativa en materia de derechos humanos. Una cuestión que, bueno, pues que fue esgrimida por algunos miembros del tribunal que en un voto separado pues plasmaron su opinión. Y si estamos así de justos, pues nada más por añadir por mi parte. Profesora Petit. Sí, yo concluiría quizás, por no reincidir en estos temas que se han desarrollado mucho, en el interés, por ejemplo, que tiene en relación con la protección diplomática y la existencia o no de una obligación del Estado de prestarla, en la lectura, la interesantísima lectura de la sentencia del Tribunal Supremo de julio del 2021, confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional previa sobre la reparación debida a la familia del periodista Couso, cuando España no planteó una reclamación de protección diplomática por el fallecimiento de Couso ante el fuego amigo, el fuego amigo de Estados Unidos que le causó la muerte, ¿no? Yo creo que eso, perdón por esta insistencia, ¿no?, en la relación derecho internacional, derecho interno, el mejor garante de la aplicación correcta del derecho internacional es siempre el Estado, y yo creo que en este punto nuestros tribunales han venido a dar un paso fundamental en relación a una cuestión que no estaba clara. Existe, tradicionalmente desde el derecho internacional siempre se ha dicho, ejercer la protección diplomática es un derecho del Estado, pero no una obligación para el derecho internacional. Dejar sentado que en derecho interno español al menos hay una obligación de plantear la reclamación de protección diplomática, y si no hay responsabilidad patrimonial de la administración pública, creo que ha sido el gran paso que han dado, o la gran herencia que ha podido dejar el fallecimiento de Couso. No sé si será suficiente para su familia, imagino que no, pero desde luego como internacionalista y como jurista española creo que es una jurisprudencia que debemos valorar en todo cuanto nos ofrece. Muchas gracias. Y además profesora Petit, que no solo estoy de acuerdo con lo que dice, pero hay también que tener en cuenta que la capacidad o la cantidad de españoles que están en el exterior llevando a cabo actividades muy diversas, no solo de prensa, sino de cooperación, en fin, y que muchas de ellas, esas personas, están además inmersas en conflictos de muy diverso tipo. Claro, todas esa multiplicación de problemas que pueden dar lugar bueno, pues a un tipo de heridas o la muerte de esas personas, también se van a endosar directamente a la responsabilidad del Estado español en el caso de no ejercer esa reclamación de derecho internacional. Por tanto, yo creo que por esa vía sí que es una vía por lo menos de ahorro para las arcas españolas, porque al fin y al cabo la responsabilidad patrimonial sale de donde sale de nuestros impuestos, y por tanto eso puede dar lugar, y siempre es habitual que cuando yo siempre digo que hay dos temas que a los administradores o a las personas, a los funcionarios o altos responsables les preocupa especialmente, que es la posibilidad de una acción penal y la posibilidad de un pago de cuantías indemnizatorias importantes, ¿no? Aquí estamos ante este segundo escenario en el que, bueno, pues se tiene la posibilidad de evitar esa circunstancia,
aunque después la determinación del quantum indemnizatorio siempre puede ser un poco, en fin, complicada de determinar, pero sí se quedarían ya total y absolutamente resuelto el asunto si hubiera ese ejercicio de esa posibilidad o esa capacidad que se tiene en el derecho internacional para desarrollar, que después domésticamente no va a tener ningún tipo de rastro de carácter económico. Ahora bien, también desde la perspectiva de las propias víctimas, no deja de ser una solución que no es satisfactoria del todo, porque es muy posible que, aunque España lo haya ejercido, al ser discrecional por parte de las autoridades nacionales correspondientes, el poner en funcionamiento ese mecanismo resarcitorio o de recuperación o de reparación, bueno, pues si resulta que deciden no hacerlo, ahí sí que ya no va a haber, en fin, ningún sitio ninguna puerta a la que picar para poder pedir una indemnización, ¿no? O sea, que quiero decir que esto no deja de ser que el incumplimiento por parte de España de una obligación pues puede tener un premio y el cumplimiento no lo va a tener. Eso, desde el punto de vista de justicia material, puede ser algo, en fin, que igual no es entendido puertas afuera del ámbito jurídico, ¿no? Bueno, pues quedamos, ahora mismo son las 5 y 7 aquí en España, 6 horas menos en el Perú, y si no nos dicen nada Paloma, Arrabal, Platero y la Academia Peruana, pues lo dejamos aquí, reiterando el agradecimiento a la profesora Morel, a la profesora Hellman y a la profesora Petit, han sido muy amables. Yo creo que hemos hecho un trabajo coral bastante aceptable y bueno, pues quedamos citados para otro Congreso Mundial de Derecho Penal e Internacional de Habla Hispana que organice el doctor Collantes. Muchísimas gracias.